En la medida que tengamos una institución que siga fortaleciéndose como la Academia Judicial, vamos a tener mejores jueces preparados, y si tenemos mejores jueces preparados vamos a tener mejores fallos, y si tenemos mejores fallos vamos a tener una mejor administración de justicia. Por favor, recuperar el rol de la universidad pública que cumplen una función pública. Por eso el Estado tiene universidades. La verdadera discriminación fue todo lo que ocurrió para atrás, donde se crearon miles de mecanismos para que crecieran indiscriminadamente instituciones que no eran de la calidad, de las condiciones. Aquí se le está pidiendo roles a algunos y cercenando las posibilidades a otros, que es la esencia de lo que es la discriminación. Estas son solo algunas de las intervenciones y los temas que estaremos abordando en este nuevo resumen especial con los principales hitos legislativos ocurridos en la sala del Senado durante la más reciente semana. Tuvimos 3 sesiones, 2 de tipo ordinaria y una especial, donde se vio el trámite decisivo de proyectos como la Subsecretaría de la Niñez o el registro de pasajeros infractores en el pago del transporte público para que esto se convierta en ley. También el debate para el proyecto de universidades estatales que ahora deberá continuar en la Cámara de Diputados, entre otros puntos. Aquí comienza Resumen de Sala. Comenzamos con la agenda de proyectos enfocados tanto en la infancia como en la adolescencia de nuestro país y que dio un nuevo paso con el respaldo a una importante modificación en este sentido. La Sala despachó el informe de comisión mixta para el proyecto que crea la Subsecretaría de la Niñez, un nuevo estamento que dota al Estado, mediante el Ministerio de Desarrollo Social, de una institucionalidad específica para las políticas públicas dirigidas a la protección, garantía integral y efectiva de los derechos de los niños. Las diferencias entre diputados y senadores pasaban por las indicaciones formuladas en la Cámara respecto del Consejo de los Niños, los estándares de los organismos colaboradores que fueron aprobados y el ámbito de acción propuesto por los diputados sobre el Consejo de la Sociedad Civil de la Niñez, que fue rechazado. Este es parte del debate de un proyecto que quedó a la espera de su promulgación. Dejamos pendiente para el debate que se va a producir cuando llegue al Senado el proyecto de ley que se refiere a los menores vulnerados en su derecho, si vamos a usar el modelo del Consejo o el modelo del reglamento. En esta ley lo que vamos a establecer es el reglamento y así lo acordamos, y por lo tanto vamos a votar a favor de esta norma porque nos parece que es el camino correcto, porque entre otras cosas nosotros no tenemos facultades para quitar un consejo. Creo firmemente, señor presidente, que si bien este proyecto ha tenido una tramitación que no ha sido fácil y ha sido muy controvertida en algunos puntos específicos, lo importante es robustecer nuestra institucionalidad para otorgar una mayor protección a los niños que ven vulnerados sus derechos a diario y quienes no ven en el Estado actualmente a su mejor aliado. Creo que este es el orden correcto y nuevamente quiero destacar que en la historia de nuestro país va a quedar subrayado que fue en el gobierno de la presidenta Bachelet donde más se ha hecho por los niños y niñas en lo que es construcción de infancia, de política de infancia, de iniciar una etapa donde teníamos sin duda una gran deuda. Cómo logramos de que los problemas se solucionen dentro de las familias. Y para lograr eso necesitamos llegar territorialmente a las familias, a ayudarle a las familias para impedir que finalmente a través del sistema judicial los niños vayan a hogares porque las familias no se pueden hacer cargo de sus problemáticas. Creo que ese es el desafío que nos va a quedar por delante. Y cambiamos de tema porque el proyecto sobre universidades del Estado finalmente llegó al Pleno del Senado, donde fue abordado en una sesión especial. El trabajo de las Comisiones Unidas de Hacienda y Educación llegó al Pleno para el mensaje de fortalecimiento de las universidades del Estado que pasó a tercer trámite. El texto propone nuevos estándares para fortalecer la calidad académica y de gestión institucional de las universidades estatales. Sin embargo, 2 votaciones separadas por normas que se refieren a la autorización especial bajo ciertos requisitos para que las universidades estatales puedan ampliar su oferta académica o de su matrícula cada vez que se requiera apoyar el desarrollo estratégico del país y sus regiones, generó el siguiente debate. Aquí se establece una discriminación evidente entre las instituciones, entre las universidades estatales y las universidades privadas tradicionales o privadas. Porque a las que no son estatales se les restringe la posibilidad de aumentar la matrícula, mientras a las estatales se les permite de una manera mucho más laxa y por lo tanto puede ser de una manera indiscriminada el aumento de matrícula. ¿Por qué la Universidad del Biobío no tiene que estar sometida a esta limitación y sí tiene que estarlo la Universidad de Concepción? ¿Alguien podría sostener que la Universidad de Concepción no es una universidad que produce bienes públicos?
¿Quién podría hacer una diferencia que no fuera arbitraria entre la Universidad de Concepción y la Universidad del Biobío? Entonces, por lo mismo, creo que así como el resto del proyecto se justifica, esta norma específicamente no tiene justificación y por eso la voy a rechazar. La verdadera discriminación fue todo lo que ocurrió para atrás, donde se crearon miles de mecanismos para que crecieran indiscriminadamente instituciones que no eran de la calidad, de las condiciones. Y ahí hubo una discriminación. Y las estatales debieron haber crecido en otro periodo de otra manera, no lo hicieron. Bueno, hoy día estamos aquí simplemente reguladamente creando una norma de excepción del 2,7 que tenemos que aplicar. Yo creo que esto es básico y no tiene nada discriminatorio. Pero se necesita en el país, por favor, recuperar el rol de la universidad pública que cumplen una función pública. Por eso el Estado tiene universidades, porque aquí hay una función pública, un bien público adicional que se genera. Y hay muchas personas, no solamente de la centroizquierda, sino también de la derecha, que históricamente entendían y entienden esto. Aquí discriminación arbitraria cero. Aquí lo que hemos tenido durante la última década, yo di algunos datos de crecimiento, es que el total del sistema del 2005 al 2016 creció un 82%. Eso creció la matrícula del total del sistema, 82%. ¿Cuánto creció las universidades estatales? 3%. 3%. Estamos muy lejos de que este proyecto pueda significar siquiera un trato preferente a las universidades del Estado, sino una mínima puesta al día para competir en igualdad de condiciones. Todos sabemos lo que son las luchas entre las universidades del CRUCH por estos recursos y sabemos siempre las que han ganado y las que han quedado permanentemente rezagadas. Tendencia que no me cabe duda va a continuar, perdiendo en nuestro país una importante posibilidad de desarrollo cultural y científico de su extremo sur patagónico y la Antártica, lo que advierto es sin duda un error histórico. Les recordamos que este importante proyecto de ley sobre universidades estatales pasó a tercer trámite en la Cámara de Diputados, donde ya se está agendando su revisión ante el Pleno. Otro flanco dentro del debate por el proyecto de UES estatales es el esfuerzo para fortalecer los planteles, pero también algunas observaciones a la inclusión por ley de los fondos para educación superior, con las universidades estatales registrando un aumento de recursos y las públicas contando con los mismos fondos. Las normas tienen que ser miradas de una manera distinta. Pero yo me niego a creer que esa misma mirada con que yo comparo la Universidad de Chile con la Universidad del Desarrollo o cualquier otra, sean con la Universidad de Concepción. Porque eso es desconocer la historia, es desconocer el aporte, es desconocer la tradición, es la manera como la Universidad de Concepción se estructura y cómo la Universidad de Concepción aporta a la región. Y ahí, sin duda, la discriminación es evidente. No me parece, de un punto de vista filosófico, válida la argumentación de que esto es bueno o es legítimo porque antes había algo que no era bueno y que no era legítimo. Yo creo que eso es un error conceptual y que lamentablemente sirve de matriz para este efecto que se está produciendo en este proyecto. De verdad, aquí hay un tema ideológico muy severo. Aquí se le está pidiendo roles a algunos y cercenando las posibilidades a otros, que es la esencia de lo que es la discriminación. Muchas gracias, señor presidente. Voto favorablemente a este proyecto de ley porque finalmente estamos haciendo justicia a la Universidad del Estado en Chile. Y me alegra de que se haya votado en general y que, salvo algunos artículos pequeñitos, hemos tenido una unanimidad en este Congreso para aprobar esta reforma. Muy importante, hubo que masajear mucho, explicar mucho cómo se iba a hacer, pero hemos logrado entonces lograr el apoyo de un sector que era un poco reticente a apoyar esta reforma que yo encuentro que es muy valiosa para Chile. Muchas gracias, señor presidente. Lo lógico es que la educación privada tiene determinados objetivos, tiene determinados proyectos que no tienen por qué ser lo mismo de las universidades estatales. Aquí el Estado, el Ministerio de Educación o por una definición de una política, perfectamente puede exigirle a sus universidades que orienten su trabajo a determinadas áreas. Y eso no tiene por qué molestar a nadie, es parte del rol que tiene que jugar el Estado y esa es la razón por la cual nosotros hemos aprobado y apoyado entusiastamente este proyecto. Me parece que hay que volver al origen de la discusión, porque estamos otra vez indirectamente planteando que no debería haber en el fondo una legislación especial para la Universidad del Estado si cada vez que alguien sospecha que pudiera afectar a las universidades privadas, esto sería discriminatorio. Esta es una ley distinta, partamos de la base. Se hizo una decisión que todos participamos y por lo tanto la verdad es que me parece que están empezando a volar ya de nuevo los fantasmas que habían en el origen de la discusión. No volvamos atrás.
Esperamos que usted sea un usuario responsable al momento de utilizar el transporte público, ya que de lo contrario podría estar incluido dentro de los términos del siguiente proyecto de ley. El Senado respaldó las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados para el proyecto que quedó en condiciones de ser ley para crear un registro de infractores del transporte público remunerado de pasajeros. Se agregó una rebaja del 50% si las multas se cancelan dentro de los primeros 25 días. Además, que se pasa al registro o subregistro de evasores solo tras el fallo de un juez. Como contrapartida a la obligación de pagar la tarifa, se eleva la sanción de infracción leve a grave ante los conductores que no se detienen en los paraderos, aunque fue la determinación que el registro de evasores no será público, sino que se podrá solicitar vía ley de transparencia, lo cual generó más de una discusión. ¿Quién tiene acceso a este registro? ¿Cómo accede la opinión pública? ¿Cómo acceden los medios de comunicaciones? ¿Cómo sé yo quién es el infractor? ¿O simplemente estamos haciendo algo indiciario? Entonces, reitero lo mismo que señalaba, si el presidente de la comisión que estuvo en esta discusión o la ministra pudiera aclarar de qué manera resolvemos esa dicotomía. El gobierno ha acogido estas normas en materia de protección de datos personales que son la tendencia internacional. Y es cierto, queremos que se pague y hay que hacer incentivos para que la gente pague, pero esos incentivos no eran por la vía de la publicidad, sino por la vía de un conjunto de sanciones accesorias que efectivamente pueden incentivar el pago y crear la cultura de mayor pago. Creo que en los cambios que ha hecho la Cámara de Diputados a este respecto son cambios adecuados. Evidentemente a algunos nos gustaría que el infractor contumaz que no paga la multa pudiese existir un registro donde uno consulta y sabe si pagó o no pagó. Si es un buen ciudadano o si no es un buen ciudadano. Y punto. Sin consentimiento. Veremos en la ley de datos personales el cómo abordamos este debate más en detalle. Para efecto del proyecto, el mecanismo que existe permite por lo menos un camino para que se conozca de las identidades de quienes evaden, no pagan y son contumaces. Yo voy a votar a favor de la indicación que presentó la Cámara de Diputados porque creemos que hay que dar una señal importante y avanzar justamente en la obligación que tienen todos los usuarios de pagar justamente lo que corresponde. Además, tenemos que señalar que hay un subsidio muy importante por parte de todos los chilenos que se le están dando al transporte público y adicionalmente estamos con una evasión que supera los límites inimaginables. La Academia Judicial se dedica al perfeccionamiento de todos los postulantes al cargo de juez y otros integrantes del Poder Judicial. De allí la importancia de lo que veremos a continuación. Replicando la postura de la Comisión de Constitución, la Sala del Senado respaldó los nombres de Carmen Domínguez y Gonzalo Berríos como miembros del Consejo Directivo de la Academia Judicial. Ambos juristas y académicos con múltiples méritos laborales y profesionales llenaron plenamente las expectativas de los senadores en orden a sus atribuciones. Visaron de forma unánime dicho nombramiento. Creemos que la unanimidad de pareceres que hubo en la comisión de recomendar sus nombres como cumpliendo los requisitos para desempeñarse en estas funciones me hacen pensar que ojalá logremos, más allá de cualquier consideración, lograr la aprobación unánime de ambas personas para desempeñarse en la Academia Judicial. En esa línea creemos que el aporte del profesor Berrío y la profesora Domínguez será bastante importante para la Academia Judicial. Asimismo, como comisión, agradecimos al profesor Nogueira y al profesor Otero, quienes integraron en calidad de académicos la Academia Judicial. Dicho eso, presidente, anuncio mi voto a favor. Que la Academia Judicial tiene un papel fundamental, que hay que fortalecerla, que debe extenderse a su labor, que es una ayuda, además, muy relevante para los propios jueces, que los ayuda en su perfeccionamiento y que en la medida que tengamos una institución que siga fortaleciéndose como la Academia Judicial, vamos a tener mejores jueces preparados y si tenemos mejores jueces preparados vamos a tener mejores fallos y si tenemos mejores fallos vamos a tener una mejor administración de justicia. Los pueblos indígenas nuevamente vuelven a estar presentes en la sala del Senado, ahora con la creación de un nuevo ministerio. En el marco de su segundo trámite, el Pleno aprobó en general el proyecto de Ministerio de Pueblos Indígenas, un articulador dentro de la nueva institucionalidad, que como recordarán también componen los consejos por la etnia y a nivel nacional. Los senadores destacaron este esfuerzo, aunque apuntaron que es solo la base de un reconocimiento a nuestros indígenas, donde se espera mejorar el texto con indicaciones que pueden ser presentadas hasta el próximo 8 de marzo. Estas iniciativas son instrumentales y no resuelven por sí solas los conflictos que se arrastran desde hace tantos años, pero son pasos necesarios para recuperar o establecer la confianza, aquella que ha sido quebrada en tantas oportunidades, pero sin la cual no podremos construir la paz y el desarrollo que se merecen los habitantes de esta tierra.
todos sus habitantes, de unas 5, 10 o 100 generaciones. Voto a favor, presidente. Lo que estamos estableciendo entonces es la necesidad de que en particular cuando se vea o se está viendo en la comisión las facultades del Consejo Nacional de Pueblos y el Consejo de Pueblos, como en particular se va a ver en su momento este proyecto de ley que crea el Ministerio, hay que recoger estas observaciones para lograr establecer y aprobar una legislación que nos dé certidumbre de que va a resolver y no a crear conflictos. Creo que hay una idea de legislar, que creo que es importante crear esta institucionalidad distinta, diferente, una nueva mirada, como yo la podría definir en términos personales. Creo que hay temas específicos que hay que corregir en la discusión particular para que realmente sea un proyecto que tenga la lógica y tenga la disciplina constitucional que este tipo de cosas obviamente requiere. Somos parte de un país unitario, un mismo Chile. Y por último, esta reflexión respecto de la tendencia a crear organismos cada vez que hay un problema. Vamos por un proyecto de aplicación práctica en beneficio de todos los chilenos, más aún ante casos de emergencias. Unánime y tanto en general como en particular fue aprobado el proyecto para imponer a las empresas distribuidoras de energía la obligación de solventar el retiro y reposición de empalmes y medidores en caso que queden inutilizables en casos de emergencia. La idea es liberar a los usuarios de la obligación de pagar los costos de reposición, retiro y cambio del empalme y los medidores en territorios declarados como zonas de catástrofe, endosando estos costos a las empresas distribuidoras de energía. Un proyecto que pasó a tercer trámite en la Cámara de Diputados. Se declara legislativamente que la modificación tarifaria solo regirá cuando los bienes sean de propiedad de las empresas. Para mayor claridad y precaver problemas de interpretación, se explicita asimismo que el articulado permanente no regirá en tanto no se produzca la modificación tarifaria. Lo anterior, porque no parece adecuado imponer una obligación de este tipo a una compañía cuyos ingresos son regulados, en tanto esa tarifa aún no refleje el deber en cuestión. Este proyecto de ley resuelve un problema y el cambio al generar este costo para las empresas distribuidoras lo que hace es resolver un tema que hoy día tenía que ser igual pagado por el Estado porque no habían recursos en esas familias para poder reponer los empalmes y los medidores. Así que voto a favor de este proyecto. Pronunciamientos del Senado en orden a sus atribuciones exclusivas, novedades para nuestro deporte y mucho más son parte de la siguiente síntesis legislativa. A segundo trámite en la Cámara pasó la moción de los senadores Alejandro García Huidobro, Guido Girardi, Juan Pablo Letelier, Manuel Antonio Mata y Manuel José Osandón, que tiene por objeto ordenar de mejor forma el desplazamiento vial, sancionando la conducción permanente por el lado izquierdo de vías de 2 o más pistas, evitando prácticas poco adecuadas de parte de los conductores. No obstante algunas observaciones, el texto sorteó con éxito su primer trámite. Y eso es una función que le va a corresponder a Carabineros. Y también una colaboración mancomunada de las direcciones de tránsito, jueces de policía local, así como también otros organismos involucrados. Y también las instalaciones de señalética. Es importante que haya una señalética que diga lo que estamos aprobando. Es por eso que es importante, yo creo, presidente, aprobar este proyecto porque va justamente a impedir mayor cantidad de accidentes y ordenar el tránsito en todo lo que son las carreteras de 2 o 3 o más pistas. Muchas gracias, presidente. Si todos deciden ir a 120 kilómetros por hora en la calzada derecha, significa que nadie podría ir por la calzada izquierda, porque iría de manera permanentemente a 120 por hora, pero ilegal, porque el proyecto que vamos a aprobar prohíbe andar a más de 120 kilómetros por hora, ciertamente, y menos por la izquierda de manera permanente. En consecuencia, no, si los conductores deciden ir a 120 kilómetros por hora por la calzada derecha, no podría ir ninguno legalmente por la calzada izquierda. Dejo plantear esta inquietud porque yo entiendo el sentido de la ley. De forma unánime y sin debate, los senadores respaldaron que se otorgue la nacionalidad chilena por especial gracia al deportista de origen cubano Yasmani Acosta. El luchador greco-romano de 29 años, nacido en Cuba, defiende desde hace más de un año a Chile en justas internacionales y mundiales de la especialidad, cosechando una serie de preseas como los ores obtenidos recientemente en España y Rumania. El beneficio es vital para la participación del deportista en los Panamericanos de Lima 2019 y con ello en la justa olímpica de Tokio 2020.
Asimismo, y en orden a sus atribuciones exclusivas, el Senado autorizó el viaje de la presidenta Michelle Bachelet a Tokio, Japón, en visita oficial desde el 21 al 27 de febrero de 2018, un oficio que se da debido a la cercanía que la máxima autoridad del país entregue el poder el próximo 11 de marzo. La Sala también, por unanimidad, aprobó la solicitud para autorizar la permanencia de tropas chilenas en la misión de Naciones Unidas en la República Centroafricana por el plazo de 12 meses, es decir, a partir del 10 de febrero de 2018 y hasta el 10 de febrero de 2019, con todo lo que ello implica. Por último, a esto se agrega el proyecto de acuerdo que aprueba el convenio de transporte aéreo entre Chile y Guyana, conocido como de cielos abiertos, relacionado con los derechos de tráfico en esta área. Y así concluye un nuevo resumen de Sala. Toda la información, usted ya lo sabe, www.senado.cl, la posibilidad también de ingresar a nuestro portal con nuestra programación, tv.senado.cl y sus consultas al mail tvsenado@senado.cl. Recuerde que tenemos también una señal abierta de tipo digital experimental en la región metropolitana 44.2. Nosotros, como siempre, agradecer su compañía y los esperamos en un nuevo capítulo de Resumen de Sala.